Hola, soy Octavio Landa. Tengo 67 años ahora que estoy grabando este video. Gracias por verme. Te voy a platicar acerca de un suceso que me pasó en enero de 2023 cuando tenía 64 años. Me diagnosticaron cáncer, un cáncer agresivo con una esperanza de vida de 6 meses a un año y logré sanarme. Entonces, quiero platicarte un poquito mi experiencia para ver si de mi experiencia te puede ayudar a ti o a algún familiar. Era enero del 2023. Estábamos en las fiestas de inicio de año. De pronto, yo no puedo orinar. Estoy tapado totalmente. Esa sensación es muy dolorosa. Inmediatamente mi esposa me lleva a un sanatorio. El doctor me ve y me revisa, me dice, es la próstata que tenemos que operar. A los 15 días, esperando que desinflamara todo, me hacen la operación. Cuando yo estoy en la sala de posoperatorio, todavía dormido, el doctor va con mi esposa al cuarto y le platica y le dice, lo que yo vi en la operación no me gustó. Primero, su vejiga está necrosada. ¿Qué significa necrosada? Que el tejido está muerto. Prácticamente la vejiga está muerta. Entonces, es muy probable que tenga que vivir con la sonda el resto de su vida. También le dice, extraje tejidos, los voy a mandar a analizar y lo más probable es que sea cáncer. A mí, mi esposa no me dice nada, pero sí se lo comunica a mis hijos. Entonces, yo llego al cuarto, convaleciente y todo, mandan a analizar y a la semana, cuando vamos con el doctor, el resultado del diagnóstico es cáncer. En una escala del 1 al 10, donde 1 es lo más leve y 10 lo más agresivo, es 10, es metástasis, que significa eso, que está expandido ya en 6 órganos y en huesos. En ese momento, mi esposa empieza a hacerle muchas preguntas y yo como que escucho esa palabra y me pierdo, me voy, y empiezo a escuchar cáncer, es cáncer, ya es metastásico, así, o sea, y yo sin preocuparme, digo, bueno, tengo 64 años, ya he vivido, tengo 4 hijos hermosos. Lo que yo quise hacer en mi vida, que era tener una familia, tener hijos, prepararlos, hacerlos hijos de bien, prepararlos profesionalmente, está bien. También estaba preparado por lo que pasó en la pandemia para que mi esposa, si yo falleciera, porque era hipertenso, y supuestamente los hipertensos, si les daba COVID, se morían, estuviera bien económicamente cubierta con sus hijos, con el amor de sus hijos. Entonces yo estaba totalmente tranquilo. Saliendo del consultorio, lógicamente mi esposa, pobrecita, estaba totalmente perdida. Yo por un lado tranquilo, ella totalmente perdida. No entendía la realidad. Nos vamos a la casa a darle la noticia a mis hijos. Mis hijos me habían pedido que yo les diera la noticia tal como fuera, que no les ocultara nada. Llego yo a la casa y nos sentamos por la tarde y les empiezo a dar la noticia. Cuando doy la noticia, mis hijos empiezan a llorar. Y yo les digo, a ver, párense, tranquilos, tranquilos. No lloren, o sea, yo no estoy llorando, ¿por qué ustedes van a llorar? Entonces se contuvieron, pero lógicamente para ellos en ese momento, hagan de cuenta que yo les dije que me iba a morir. Pues para ellos fue, o más bien que su papá ya estaba muerto. Aun cuando no me lo expresaron en ese momento, pero el clima, el ambiente de la casa era muy denso, muy pesado. Pues, ¿por qué? Porque todos estaban sufriendo. Yo era el único que estaba tranquilo. Estaba muy pesado, muy denso. Entonces ya llegó la hora de dormir. Normalmente me duermo temprano. Me fui a acostar y yo me acosté, me dormí y me dormí plácidamente hasta el día siguiente. Pues así que tranquilo y aceptando mi realidad. Yo me había preguntado, pues, soy un hombre de 64 años, ya estoy viejo, ya me tocó, hice en mi vida todo lo que quise hacer, creé a mi familia, fui muy amoroso con mi esposa,
si hice algo malo en mi vida profesional, fue sin hacerle daño a nadie, o sea, no he hecho nunca nada malo y todo, entonces me puedo ir tranquilo. Ya preparé todo para poderme ir, así es que debo estar tranquilo. Y por eso dormí como un lirón, como dicen algunos. A la mañana siguiente, cuando me levanto, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que una de mis hijas que vive fuera del país, que estaba de vacaciones de fin de año ahí, se salió con su marido para que yo no la viera, a caminar por la calle, a ir acompañándola, llorando y preguntándose por qué y mi papá es muy disciplinado, por qué, o sea, cuestionando por qué yo. Mis otros hijos, un hijo pues encerrado en un baño llorando para que no se dieran cuenta que estaba triste, otra hija de viaje y cuando se enteró la noticia porque habló, iba en un autobús y se encerró en el baño también a llorar para que no se diera cuenta la gente o la persona con la que iba ahí. Y otra de mis hijas toda la noche con su marido, o sea, todo el mundo estaba, no pudo ver, no pudo dormir. Y yo, sin embargo, estaba tranquilo. Cuando empiezo a ver esas escenas que me platican y cuando veo los mensajes que me mandan diciéndome, papá, te necesitamos, papá, te quiero, papá, échale ganas y todo. Hay una frase que me manda una de mis hijas que me dice, no me imagino la vida sin ti. Esa frase para mí significaba mucho porque la vi en una película y cuando me llega esa frase y cuando veo todos los mensajes de amor y cuando veo todo lo que habían sufrido, hagan de cuenta que me cayó un rayo o que pasó un camión y me golpeó. Y en ese momento para mí fue un shock. No cuando el doctor dijo, es cáncer, es muy grave, le queda tanto tiempo de vida y pues va a tener que vivir así, bla, bla, y todo lo demás. No, ahí no fue un shock. Fue un shock cuando vi que mis hijos, mi familia, me pedía, me rogara que me quedara aquí. Decidí en ese momento que me tenía que curar. Pero entonces empezaba un cuestionamiento. ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no es tan fácil como salir a una farmacia, comprar algo y tomártelo y te quita el dolor de cabeza, ¿no? Lo primero bajé y les dije, a ver, tranquilos, no quiero que estén llorando, yo me voy a curar, quiero que tengan eso, no se va a hablar de enfermedad, vamos a seguir nuestra vida normal, yo estaba con mi bolsita y todo, pero vamos a seguir nuestra vida normal, no pasa nada. Y sin embargo yo internamente decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no sabía cuál era el camino que iba a seguir. Lógicamente ya íbamos con el doctor, ya me había dicho que iba a ir a una radioterapia, íbamos a iniciar con eso, primero radioterapia y luego quimioterapia. Y entonces lo que hice yo fue estar pensando que, y a los 2 días mi hija llega, papá, mira, hay este libro, Las 7 claves de la curación del cáncer y otras enfermedades, de una doctora, que es una doctora que trata a enfermos terminales de cáncer y que se ha dado cuenta que mucha gente sin medicina convencional se cura y documentó, o sea, fue y entrevistó a 200 casos por todo el mundo y documentó otros 300 más que ya existían. Empiezo a leer ese libro y digo, ya sé cómo le voy a hacer. No voy a buscar nada en internet, no voy a hacer nada, voy a buscar libros que hablen sobre lo mismo de autores calificados, porque yo tengo un pensamiento crítico. Entonces veo el libro y digo, ya sé por dónde. Voy a buscar. El único requisito era que el autor del libro fuera un científico, fuera alguien con credenciales, porque yo creo en eso, creo en la ciencia y no voy a buscar algo que no sea de alguien que sabe de ciencia, porque hay una línea muy delgada entre una curación como la que te voy a explicar y la curación cuántica. Afortunadamente, terminando la radioterapia, yo ya tenía un 90% de remisión. Afortunadamente, no tuve que hacer quimioterapia. Y afortunadamente, el día de hoy, me acaban de decir que estoy totalmente curado. No hay huella ya de mi enfermedad en todo mi cuerpo. Por eso quiero hacer este video para platicarte qué fue lo que pasó con esos 30, 40, 50 libros que he leído de gente calificada, de gente que le pasó algo similar a mí, pero que era científico
y que me llevó a un camino donde logré mi sanación. Voy a empezar a platicar cómo me sané de un cáncer agresivo, la frontera delgada entre la ciencia y milagros. ¿Se puede? Sí se puede. Quiero hacer la aclaración, como lo hice anteriormente, de que esto no significa que dejes tu medicina convencional. Para mí es una medicina integral y debes preguntarle a tu sabiduría qué es lo mejor para ti. Pero no estoy diciendo que dejes la medicina convencional. Yo utilicé parte de la medicina convencional también. Habiendo hecho esa aclaración, voy a explicar. Lo primero que te dan a ti es una noticia. Y este es un momento muy importante cuando te dan la noticia, porque es un momento que puede marcar el desenlace final de tu enfermedad. Tú tienes dos opciones. Una primera opción, cuando te dan la noticia, y que desafortunadamente mucha gente lo ve así, es como si fuera una sentencia de muerte. Es decir, te dan la noticia y te dicen que probablemente te vayas a morir. De hecho, la primera pregunta que le hizo mi esposa al doctor cuando nos dio la noticia fue, ¿cuánto le queda de vida? En esa conversación que platicé anteriormente, en donde yo cuando el doctor da la noticia y yo me salgo como de la habitación y empiezo a pensar, ya estoy viejo, pues ya me tocó, en realidad ahí, si la sigo tomando por ese lado, en realidad es una sentencia de muerte. ¿Por qué es una sentencia de muerte? Porque te empiezas a sentir marcado. Dices, ¿por qué yo? Tu familia empieza a preguntarse, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hermano? Te empiezas a sentir marcado, que sientes que eso te lo impuso alguien y es algo que no puedes quitarte. Empiezas a vivir en un estado de ansiedad. El estado de ansiedad, lo único que logra es que ese mismo estado de ansiedad provoca que la enfermedad progrese, porque estás vibrando en una frecuencia negativa. Ese estado de ansiedad no te ayuda. Empieza la desesperación, la impotencia. Ves muchas historias de gente que padeció lo mismo que tú y que murió. Llega el momento, finalmente, donde lo aceptas, donde al momento de aceptarlo, lo único que estás creando un ambiente negativo. Le estás diciendo a tu cuerpo pues, que finalmente sí. Dices, bueno, es que a mí me tocó, ya es así, Dios me puso esta prueba y ya me resigno. Lo único que va a suceder cuando te vas por ese camino es que va a llegar el deceso. En el libro de La biología de la creencia de Bruce Lipton, él lo que menciona aquí es el caso de una persona que le dijeron que tenía cáncer y que se iba a morir en 6 meses. Pasaron los 6 meses, el señor se murió y cuando le hicieron la autopsia, pues no se había muerto del cáncer que le habían dicho. Sin embargo, él, al hacer su aceptación, preparó a su cuerpo y todo para que finalmente sucediera eso. Este es un camino que normalmente mucha gente sigue cuando te dan la noticia y tú lo sientes como una sentencia de muerte. Existe otro camino y hay otra opción. En base a todo lo que leí y que finalmente concluí, cuando te dan la noticia que estás enfermo, más que darte una sentencia de muerte, tú lo puedes tomar como que es un mensaje. Algo me está diciendo mi cuerpo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Es interpretar lo que te está pasando en qué es lo que me quieres decir. En el libro de las 9 claves de la curación natural del cáncer y otras enfermedades, de la doctora Kelly A. Turner, ella menciona el caso de un japonés que le detectan una enfermedad terminal desde el cerebro a la columna. Le dan tratamientos paliativos simplemente para que prepararlo para morirse, porque le queda muy poco tiempo de vida. Lo que hace este japonesito, vivía en un edificio, se sube a la azotea
Y todas las mañanas empieza a contemplar el amanecer, lo empieza a ver y lo disfruta y lo ve, lo sigue disfrutando y siente. Lo que está haciendo el japonesito, y después lo entiendo, es está teniendo una conexión espiritual con el universo, con la madre naturaleza, con Dios, con la matriz divina, con eso, como tú quieras llamarle. Y ese simple hecho, a los 6 meses, hace que se sane esta persona y hay una remisión del 100%. ¿Qué hago yo? Voy y veo el amanecer. En el libro de la doctora Kelly habla de que normalmente el cáncer se controla, de que no se cura. Y todos los casos que voy a hablar aquí, la mayoría de la gente tuvo una remisión, quiere decir que se regresó todo a cero, o sea, se curó totalmente. Y eso le pasó al japonesito. Por mi casa, afortunadamente, tengo un lugar donde puedo ir a un mirador y ver el amanecer. Y lo veo, lo disfruto. Todos los días el amanecer es tan hermoso, todos los días es distinto, es un espectáculo. Si hay nubes, si no hay nubes, los colores que se ponen, todos los días cambian. Y yo lo que hago es subirme a ver todos los días, a ver el amanecer, porque lo leí en el libro y dijeron que así seguro. Posteriormente, me, me dan un video, me regalan un video de Juan Lucas Martín, que es un muchacho que cuando tenía veintitantos años, él sufre una enfermedad mortal, una enfermedad que solamente le pasa a 10 personas de todo el mundo. Y con esa enfermedad, él estaba destinado a morir. Estando él en la cama, tirado, sin fuerza y todo, lo único que podía hacer era visualizar. Entonces, él se veía, porque le gustaba correr, se veía que corría, se veía que, que estaba disfrutando la vida. Y también veía cómo su cuerpo empezaba a sanar todo eso que estaba mal, porque por ahí leyó en un libro de psicología que eso podría ayudarle a su sanación. Su papá era doctor, su papá le llevaba una medicina convencional, pero su papá estaba hecho a la idea de que él se iba a morir. Y curiosamente, después de unos meses visualizando, él logró sanarse completamente. Y me gustó mucho cómo él habla de una visualización, porque parece que es una meditación, pero a mí me gusta el concepto de Juan Lucas Martín, porque una meditación, la gente lo sabe, es cuando cierras los ojos, respiras profundamente y supuestamente pones la mente en blanco, pero no, él al contrario, él visualiza una escena en el futuro. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a ver eso, porque yo ya había practicado la meditación y sentía que yo no era para la meditación. Pero cuando veo que Juan Lucas lo logró así, yo lo veía, yo me veía haciendo un círculo de gratitud con mis hijos de vacaciones, haciendo un círculo de gratitud donde daba gracias porque me había sanado. Lo empecé a hacer, lo empecé a hacer. Y eso era lo que yo visualizaba. En el libro de la de curación cuántica de Deepak Chopra, él menciona el caso de una señora que le detecta cáncer y que es un cáncer terminal, y entonces le dan 6 meses de vida. Pero al platicárselo a los hijos le dicen, doctor, no le diga a mi mamá que se va a morir. No queremos que sepa que está muy enferma, queremos que goce su vida. Entonces el doctor Debra Chopra le dice, usted está perfectamente bien, está saludable, y la señora se va así. Pasados los 6 meses, que era el tiempo en que ella en teoría iba a fallecer, van y le hacen un chequeo y resulta que está completamente curada. Hubo una remisión total. Entonces el doctor la agarra, la siente y le dice, señora, ¿qué fue lo que hizo? Le cuenta la verdad, hace 6 meses que vino aquí, usted estaba diagnosticada de cáncer y de acuerdo a las estadísticas y a las expectativas médicas, usted no debía de vivir más de 6 meses. Han pasado 6 meses y usted está totalmente curada. ¿Qué fue lo que hizo? Y la señora lo que le dice es, yo
Lo que hice fue, cuando salí de aquí dije, estoy sana, no me puedo enfermar porque me necesitan mis hijos, no me puedo enfermar, yo estoy sana y no me puedo enfermar. Y me lo repetí todos los días. ¿Qué hice yo? Todos los días me repetía, no me puedo enfermar porque estoy sano y me necesitan mis hijos. Tengo muchas cosas que hacer. En el libro de Sanar es un viaje del doctor Carl Simonton, el doctor Kyle Simonton, que es un radioterapista, o sea, él le da terapias de radiación a las personas enfermas de cáncer, se da cuenta de algo muy curioso. Él ya había investigado que en el laboratorio, si ponen células cancerosas con células sanas, las células cancerosas no le hacen nada a las células sanas, no las atacan ni nada. Sin embargo, si ponen glóbulos blancos con células cancerosas, los glóbulos blancos lo que hacen es van y atacan a las células cancerosas y las cambian, y entonces el cuerpo genera células sanas. Él se dio cuenta con sus pacientes que había algunos pacientes que tenían una remisión total y les preguntó a ellos que qué hacían. Y había un común denominador en la mayoría. Como él les platicaba que los glóbulos blancos eran más fuertes que las células, había un patrón. Todos tenían una conexión espiritual. ¿Qué es esa conexión espiritual? Es la misma que tuvo el japonesito cuando se sentaba a ver el amanecer. Estás teniendo una conexión con la madre naturaleza. Ellos, los que eran creyentes, que creían en la oración, cerraban los ojos y empezaban a pedir, pero sobre todo visualizaban que su cuerpo, los glóbulos blancos empezaban a atacar a las células cancerosas y generaban nuevas células sanas y bonitas. Y no importaba si fueran creyentes o no creyentes. Había personas que eran agnósticas o ateas, pero se imaginaban y sentían esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza del cuerpo, esa fuerza divina que hace que las cosas sucedan. ¿Qué fue lo que hice yo? Lo que hice yo es que pasó un mes en lo que yo subía a ver el amanecer y lo disfrutaba y lo sentía en mi cuerpo y sentía que yo iba a estar cada vez mejor. Y me mandan a la radioterapia, que fueron 40 sesiones de radioterapia. Me acostaban en una plancha donde yo no me podía mover en un cuarto solo y entonces entraba y lo único que escuchaba yo era el zumbido de la máquina que entraba y metía. En ese momento, pensando en lo que decía el doctor Kyle Simonton, visualizaba aquella escena de mis hijos donde yo hacíamos un círculo de gratitud y les comentaba que estaba totalmente sano. Me decía, yo no me puedo enfermar como la señora. Y ahora lo que era, veía, le daba instrucciones a mi cuerpo para que produjera muchos glóbulos blancos, muchos, cientos, miles, millones. Y los veía por todo mi cuerpo. El doctor Kai Hamilton decía que le dieras una forma. La mayoría de la gente le daba una forma, o al que conoció al principio, de un soldadito que iba y atacaba las células cancerosas. Mi forma eran unos angelitos que iban por todo mi cuerpo, los glóbulos blancos en formas de angelitos, y cambiaban esas células tristes, oscuras y enfermas por unas células alegres, radiantes, sanas, llenas de vida, hermosas como una flor. Veía cómo florecían mis células como una flor hermosa. Y era lo que hacía. Y esas 40 sesiones duraron 3 meses porque descansaba sábado y domingo de la radiación. Lo hacía permanentemente. Y cuando salí lo seguía haciendo. Y en la mañana temprano hacía mi visualización también. Aprendí con Juan Lucas. Casualmente conocí a Fabián Castellanos, un muchacho como de 30 años que vivía solo en su casa, en su departamento. Y un día que amanece, de repente, al querer agarrar su celular, se cae de la cama y se da cuenta que no puede caminar, que no se puede mover, está como paralizado. Estaba sufriendo los efectos de una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Es una enfermedad donde el sistema inmunológico ataca a los nervios. Los nervios, que son como un cable, y haz de cuenta que
por dentro está el cable de cobre y por fuera está el recubrimiento que es la mielina en el cuerpo humano, y al atacar al sistema nervioso se empieza a paralizar todo el cuerpo. Él lo que hizo, se arrastró como pudo, alcanzó el celular y con lo poco de movimiento que tenía, le habló a su hermano y le dijo, ven, ayúdame, algo me pasa. Llegó su hermano, se lo llevaron a un hospital público, ahí le diagnosticaron el Guillain-Barré, estaba paralizado totalmente. Lo que hace esa enfermedad es que te puede empezar a paralizar de los pies, las extremidades, el cuerpo, paraliza tus intestinos, dejan de funcionar y llega el momento en que deja de funcionar tu corazón y te para. Y él, de hecho, tuvo un paro cardíaco y lo revivieron ahí en el hospital. Y lo único que podía hacer era abrir los ojos. Y podía ver, pero no los podía mover. Y entonces le tocó una doctora que era especialista en Guillain-Barré, pero ella se acerca y le dice, nadie sabía si escuchaba o no escuchaba, pero le dice, a mí me gusta tratar con niños, yo no trato adultos. Los adultos se regocijan en su enfermedad, se sienten víctimas, se sienten mal y no ayudan. Los niños tienen muchas ilusiones y yo les digo, imagínate que vas a jugar, imagínate que te vas a sanar, imagínate, y eso me ayuda mucho a su recuperación. Entonces él se empezó a imaginar, tenía 30 años, que cuando niño salía a jugar con su avalancha y salía y se aventaba con sus amigos y jugaba y se empezó a imaginar todo eso. Su hermano le puso a través de internet un video donde le explicó, porque veía los ojos, le dijo, mira, lo que tienes es Guillain-Barré y te pasa esto y no produces mielina y por eso estás paralizado, les falta la mielina a tu sistema nervioso, es la forma de que te recuperes, te vas a recuperar. Y él, con la situación que le decía la doctora, de que se comportara como un niño, que soñara que jugaba, y él había leído también de que el cuerpo era maravilloso y que él se podía autocurar, ahí postrado, sin poderse mover, se empezó a imaginar que su dedo índice, todos los nervios empezaban a generar mielina en su cuerpo para poder hacerle así, decir sí o no, para poder comunicarse con sus familiares, con la doctora. A los 3 días de empezar a hacer esas visualizaciones, empezó a mover el dedo. Y finalmente Fabián Castellano ahora está vivo y sano y vive para contar. Yo, lógicamente, seguí mis visualizaciones con los glóbulos blancos, viendo cómo cambiaban las células tristes y oscuras por células sanas y alegres. Víctor Frank, en su libro de En busca del sentido, imagínense, Víctor Frank estaba en una situación donde había perdido todo, su familia, todo su patrimonio, estaba encerrado en un campo de concentración nazi, estaba enfermo, decaído, y veía que todos los días moría gente, una, otra. Él dijo, no me puedo ir de aquí sin saber qué es lo que pasa. Quiero saber por qué hay alguna gente que sobrevive y otra que no. La lógica dice que los jóvenes y fuertes eran los que iban a sobrevivir, pero él se daba cuenta que había gente muy fuerte que fallecía, gente joven que fallecía, y había gente enferma y vieja que continuaba viva. Y descubrió él, y es lo que escribe en su libro, que todas aquellas personas que tenían un propósito fuerte de vida eran aquellos que sobrevivían. Había algunos que estaban imaginándose, cuando salían de ahí, iban a escribir un libro de algo que querían. Había otra señora que veía que cuando saliera de ahí iba a tener y preparar un mitzvah para, como eran judíos, bar mitzvah, para sus nietos, y se veía preparándoles y la comida y todo lo que iba a hacer. Tenían esas ilusiones y soñaban. Entonces yo me acordé que yo había perdido, que yo decía que ya había terminado mi misión en la vida y empecé a darle un sentido a mi vida. Y parte de ese sentido fue una carta muy conmovedora de un hijo que estaba por casarse y que me dijo él que se me encerraba en el baño a llorar porque no quería que nadie lo viera, que era débil,
porque pensaba que yo no iba a estar en su boda. Inmediatamente agarré el teléfono, le hablé y le dije: hijo, estoy tan seguro que me voy a curar, que voy a hacer un curso, un libro, voy a hacer algo explicando cómo me curé. Así que tú estate tranquilo. Parte de lo que estoy haciendo es el sentido de mi vida. Le encontré un sentido en mi vida. Y entonces ya decía, no me puedo morir, estoy aquí, me necesitan mis hijos y le tengo que hacer a más gente, y parte de lo que estoy haciendo es sentido de mi vida. Leyendo el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, este señor de joven es un doctor quiropráctico y además con otras especialidades. Él tiene un accidente, le gustaba el triatlón, estaba participando en un triatlón, iba en una bicicleta y de repente llega una camioneta, lo atropella y le destruye toda la columna. Y entonces le dicen que no va a poder volver a caminar y menos hacer ejercicio. Él ya había escuchado, había leído, había visto, porque todos los doctores han visto de pacientes que se han curado milagrosamente. Hay algunos que le creen, otros que no. Y entonces él lo que empieza es a poner en práctica lo que ve. Empieza a hacer sus meditaciones. Él las llama meditaciones. Pero es lo mismo. Él lo que hace es, se da cuenta que cuando ya se sana y empieza también, al igual que yo, a tratar de enviar este mensaje de ese poder maravilloso que existe en cada uno de nosotros para sanarse, él en el laboratorio pone en un tubo de ensayo ADN, a la gente le pide que lo agarre y agarra grupos de oración y meditación y les dice, a ver, visualicen que el ADN se desenrolla. Lo hacen pura gente experta, revisan el ADN, no pasa nada. Ok, ahora visualicen que ese ADN se desenrolla, pero siéntanlo con el corazón, es decir, tengan ese sentimiento. El sentirlo con el corazón es sentir esa conexión espiritual, que hay algo, que hay un poder, que hay algo más que se puede hacer. El corazón es el órgano que más funciona y todo el tiempo está funcionando. Son tus sentimientos, tus emociones. Lo hacen y no se desenvuelven. Y entonces les dice, bueno, ahora vuelvan a visualizar que se desenrolla, siéntanlo con el corazón y den gracias como si ya hubiera pasado. Y en ese momento revisan el ADN y el ADN se desenrolla. ¿Qué es lo que sucede? Cuando haces esas tres cosas, estás cambiando y es otra energía. Cuando yo, que no creo en la meditación y no creo en meditaciones donde levitas, que tienes que estar con la mente en blanco, que llegas al nirvana y que no sé qué, la iluminación. No, simplemente ahora que ya creo en esa visualización, como le llamo yo y que le llama también Juan Lucas Martín, cierro mis ojos y empiezo a ver todas escenas de toda esta gente que se curó y que hago lo mismo, me siento que estoy en otra energía. Siento esa energía que viene de esa fuerza divina, de esa matriz divina, de ese universo, de ese poder maravilloso que hace todo, seas creyente o no. Cuando tocas el corazón, es esa conexión espiritual. Lo empiezo a hacer todo ese tiempo de mi enfermedad, como lo hago a primer día, a hora del día, y lo hago y nada más me lleva 10, 13 minutos, vivo feliz y esperanzado. Me sentía tan bien que a media mañana volví a hacer otra visualización de sanación de 7, 8 minutos, porque vivo feliz, esperanzado, y toda mi familia está contenta, y todos estamos bien. Y a diferencia del otro camino, donde el ambiente era negativo, hay un ambiente positivo, hay un ambiente fabuloso. Mi sabiduría, que finalmente la descubro hacer todo eso, me dice, eso que te sucedió, esa enfermedad, es un mensaje de amor. Y no se imaginan todo lo que cambió para mi familia, que ahora vivimos en una vida feliz y esperanzada, gracias a ese mensaje tan maravilloso, que yo veo mi enfermedad como una bendición. Tan sencillo como esa visualización es, visualiza el futuro, sueña. Recuerda lo que le decían a Fabián Castellanos, me gustan los niños porque los niños pueden soñar. Hay que sentirlo, una emoción. Esa es la conexión espiritual. Seas
taoísta, budista, hinduista, cristiano, católico, metodista o secular, agnóstico, ateo, pero sentir ese poder que hace cosas maravillosas en la naturaleza y agradece como si ya hubiera pasado. Y entonces yo, a los 6 meses de que me diagnosticaron y que me dieron esa esperanza corta de vida, era mi cumpleaños, me invitan mis hijos a un lugar de vacaciones, estamos ahí, les pido yo que hagamos un círculo de gratitud porque ya me sentía mejor, hacemos el círculo de gratitud como lo había visualizado, lo había soñado, llorando lo hago porque lo siento, pero ya era en vivo. Una semana después me mandan a hacer un PET y los resultados dicen que ya me había sanado un 90%, que había una remisión ya hacia atrás del 90% en tan solo 6 meses. Me invitan a dar una plática en una empresa global. Iba a haber un recorte y entonces me invitan, a lo mejor con mi mensaje esperanzador de cómo me curé de cáncer, les puedo ayudar a toda esa gente que está inquieta por que va a haber un recorte de personal. Yo adapto mi experiencia esperanzadora con ejemplos de cómo fui asesor de negocios, de mucha gente que corrieron de una empresa y después fundó una empresa grandiosa. Estando ahí y terminar la plática, se me acerca una persona y me dice, oye, quiero que des una plática para niños con cáncer. Y le dije en principio, sí, la hago, no hay ningún problema. Y luego después dije, ya que estaba solo, dije, ¿y qué voy a hacer con niños con cáncer? Yo doy pláticas para grandes y yo lo que digo es que hagan una especie de visualización que es como una meditación, etcétera. ¿Y qué voy a hacer? Mi idea surgió de lo siguiente. Cuando estaba recién enfermo y como era fin de año, cuando inició las fiestas de fin de año, yo empecé a ver películas, había películas de Navidad y vi las tres versiones de Milagro en la calle 34. Y en una de ellas, lo que trata Milagro en la calle 34 es una señora que le dice a su hija, Santa Claus no existe, es una mentira, bla, 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 y no sé qué, porque dice, la vida es tan cruda que yo no quiero que ella crea que todo es una maravilla y es una fantasía. En la película, la persona que supuestamente es Santa Claus, cuando platica con la niña, le dice, oye, ¿tú has viajado al país de la imaginación, donde todo se puede hacer? Él, en la película, le narra que ella puede imaginarse y que puede hacer muchas cosas maravillosas. Recordé que mi hija me dio un nieto de 1 año y medio. Yo lo duermo y le cuento un cuento. Y lo que le digo es, cierra tus ojitos y le empiezo a contar un cuento. Y dije, bueno, esa meditación, visualización, se la puedo contar como si fuera un cuento y como el niño tiene mucha imaginación y todo se lo cree, va a ser más fácil. Entonces voy a hacer un cuento para que se lo platiquen a los niños con cáncer, para que ellos se vean como superhéroes, para que ellos vean angelitos que recorren su cuerpo y que son sanos y todo. Encontré otro sentido a mi vida. Estoy haciendo lo mismo con los niños, porque en realidad el niño arrastra energía negativa. Acuérdense que el doctor Simonton decía que las células cancerosas son débiles, desordenadas y deformadas. Nosotros somos energía. Y ese niño, al escuchar el cuento y al contárselo antes de dormir, el momento en que el cuerpo es más reparador, que trabaja más, es cuando estás dormido. Por eso le llaman sueño reparador, porque es cuando tu cuerpo, tú estás dormido, pero es cuando tu cuerpo funciona mejor. Y si tú le das instrucciones a tu cuerpo para que se cure de muchas cosas, en la noche lo va a hacer. Somos energía. Y ahí es donde aparece la física cuántica también, hacer un cuento para niños, para que ellos se curen. Otro propósito más en mi vida, hacer campos donde enseñemos a los papás y a los hijos, campos donde pasen un fin de semana y les enseñemos eso, porque probablemente el niño que está tan chiquito, su campo de energía está hecho por los adultos que están alrededor, por su familia, para decirles que en lugar de verlo como una sentencia de muerte, lo vean como un mensaje de amor y que toda la familia se ponga en esa sintonía. Ahora, otro propósito de vida es los niños con cáncer. Tú también puedes cambiar esa energía. Tú escoges, tú escoges el camino que tiene un costo, que es triste, que, que de alguna forma te va a mantener en una energía negativa. O puedes tomar este camino que te estoy diciendo, que no cuesta, no es invasivo, es sin efectos secundarios, es esperanzador, alegre y es
un estilo de vida. Es realmente un estilo de vida. Yo te propongo, por eso quise dar esta plática, porque es parte de mi propósito de vida. Yo con 64 años viejo, pensando que mi cuerpo ya no iba a poder hacer más, mi cuerpo lo logró, lo regeneró. Y hoy te puedo decir, cuando tengo 67 años, como lo dije al principio, que el día de hoy me hicieron otro PET y ya estoy totalmente sanado. Una remisión del 100%, porque se puede. Las cosas se pueden lograr. Donde vivo, vivo en ese mensaje, que es un mensaje de amor que logra tener sabiduría. Yo te agradezco que hayas visto este video. Este es mi nieto que me ayudó a inspirarme en qué hacer con los niños con cáncer. Y estamos ahora creando un cuento donde en ese cuento salgan angelitos que vayan por todo tu cuerpo y hagan. Hay muchas cosas que hacer. Si lo podemos lograr con niños, es algo que va a ser maravilloso. Gracias por ver este video. Y si a ti te interesa conocer un poco más a detalle, escribí un libro donde pongo paso por paso cómo fue toda mi secuencia de mi enfermedad y lo que hice para lograr curarme. Si te interesa, abajo en el link puedes encontrar un enlace donde puedes bajar ese libro en formato PDF para que lo puedas leer. Muchas gracias, te agradezco mucho que hayas visto y ya sea que lo compartas con alguna persona que se enferma, que tú seas el que estás enfermo, no importa que sea cáncer o cualquier enfermedad terminal, se puede lograr. Hay un Dios, una matriz divina, un campo cuántico, un universo maravilloso, como le quieras llamar. Puedes ser creyente o no ser creyente, puedes ser agnóstico, ateo, pero te va a servir. Y yo ya lo he comentado con algunas personas y a algunas personas les ha ayudado para su sanación. Gracias.